Hechos en el capítulo 9 y antes de entrar en el análisis del texto que corresponde para hoy, estamos frente a una información que Dios decidió que fuera plasmado en el libro de los Hechos. Dios dirigió a su siervo Lucas, el doctor e historiador Lucas, para que dejara registro de algunos detalles en cuanto a lo que es el nacimiento, el desarrollo de la iglesia en sus comienzos o en su principio. Y es algo que cada congregación, independientemente de la denominación que sea, debe tener como base, como fundamento para el desarrollo de cada congregación. Aquí en el Nuevo Testamento se registra todo lo que la iglesia necesita para tener orientación precisa en cuanto a lo que es vida cristiana, en cuanto a lo que son las normas de fe y de conducta que deben regirnos a nosotros los creyentes. Sin embargo, nosotros hemos estado analizando algunos textos y la razón es que de pronto la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas tenemos alguna serie de costumbres que van a la par y en algunos casos van lejos de lo que registra el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que como iglesia debemos hacer es revisar qué dice Dios en su palabra que es iglesia, qué información llegó a él a que fuera plasmada a través de los apóstoles y otros siervos de ellos, de él que no fueron apóstoles, para que nosotros hoy tengamos información clara y precisa sobre lo que es iglesia en la mente de Dios, y que nosotros podamos ir de pronto direccionándonos con esa información, y que en los aspectos en los cuales nosotros estamos desfasados o lejos de lo que está diciendo el Nuevo Testamento con respecto a lo que es iglesia y las prácticas y las normas nuestras de fe y conducta, nosotros podamos ajustar nuestros pensamientos, nuestras doctrinas y nuestra manera de vivir a lo que está registrado en el Nuevo Testamento, porque eso es lo que determina qué es en realidad iglesia. Hemos dicho también que cada uno de nosotros llegamos a los pies del Señor, pero al mismo tiempo venimos a ser parte de una congregación, venimos a ser parte de un grupo de creyentes que se juntan para adorar y glorificar a Dios, y que de pronto cuando nosotros llegamos a cualquier grupo, nosotros asumimos las costumbres y la cultura de ese grupo en particular, y en nuestra mente quedamos convencidos de que eso es lo que es iglesia, porque eso fue lo que vimos, es lo que escuchamos y es lo que aprendemos a hacer. Y entonces uno dice, bueno, la iglesia para nosotros la iglesia es un lugar donde uno va a cantar unos himnos, donde se leen algunas lecturas, algunas personas cantan algunos especiales, se hacen algunas oraciones y ya, porque eso es lo que tenemos. De pronto no tenemos un desarrollo, lastimosamente, de lo que es iglesia según el Nuevo Testamento, y la mayoría de nosotros estamos convencidos que estamos cumpliendo con lo que Dios dice, porque estamos cumpliendo todo lo que está organizado como iglesia, independientemente de cuáles sean las actividades. Es más, detrás de todo eso, esas cosas hay algunos detalles de afán de los que organizan iglesia o de los que dirigen iglesia, de que la gente asista y acuda a las actividades de la iglesia, y todos estamos convencidos que iglesia es eso. Pero cuando revisamos el Nuevo Testamento no es así. Sin embargo, hay una convicción general. Entonces, para cualquier persona, la definición de iglesia está relacionada con aquello en lo cual él se levantó y asumió costumbres y se ajustó a esas costumbres. Y si usted lo lleva a un contexto diferente, por ejemplo, el contexto nuestro, nosotros hacemos nuestras reuniones sin hacer palmas, sin amenear tanto, sin muchas palabras o vamos a decir vocabulario evangélico de muletillas, y nos concentramos en esto. Si nos ponen en un lugar donde se hace las otras cosas, nosotros nos sentimos incómodos, porque eso no es iglesia para nosotros, porque nosotros nos levantamos eso. Sin embargo, cuando vamos a ver una y otra cosa en el Nuevo Testamento, ninguna de las dos cosas aparece.
Y en definitiva tenemos una concepción de iglesia que está fuera de lo que dice el Nuevo Testamento. Y yo siempre digo, debemos insistir en ajustarnos a lo que está diciendo el Nuevo Testamento, independientemente de qué forma usemos en la liturgia, pero que esté ajustado al Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento el que dice que es iglesia. Y es posible que nosotros podamos estar convencidos de que sí, que vamos para el cielo y que tenemos todo organizado. No, ¿por qué? Porque yo me levanto todos los domingos, soy puntual a los cultos, y porque los miércoles también voy, y los jueves también voy, ya. Pero ¿dónde dice el Nuevo Testamento que la iglesia es eso, que usted va a ir 3 veces a la semana al culto? ¿Dónde dice la Biblia eso? No lo dice en ninguna parte. Pero estamos convencidos de que eso es iglesia. Y estamos ahí en eso, y muchos se sienten tranquilos en su conciencia porque están cumpliendo lo que el programa de la iglesia tiene en las diferentes actividades. Pero otra vez, si nosotros estudiamos la Biblia, la idea es ajustar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones a lo que está diciendo la Biblia. Y de ahí que hemos entrado a revisar los textos que Dios ha revelado en su palabra para que nosotros tengamos información sobre lo que es iglesia, cómo se gestó esa iglesia, cómo creció, cómo se desarrolló, qué promocionó Dios en el inicio de su iglesia, y qué fue Él dejando en el camino y promocionando que se fueran ampliando las cosas. A futuro, cuando lleguemos a otros capítulos más adelante, nos vamos a dar cuenta y una de las cosas que al final vamos a hacer, si Dios así lo permite, como todas las cosas, es hacer el cotejo y hacer la evaluación. Hombre, nosotros tenemos esto así, pero ¿qué está diciendo el Nuevo Testamento? No, es que de esta manera. Bueno, vamos a ver cómo ajustarnos, cómo nos ajustamos a aquello que está diciendo allá. Porque si estamos haciendo algo paralelo a lo que Dios está diciendo, eso es una farsa. Porque no es lo que puede decir el pastor, que entre otras cosas la Biblia no habla de un solo pastor, como después lo vamos a ver. Pero sin embargo, eso está montado. Y es un complique, pero está montado. Y todo eso hay que revisarlo porque la Biblia es la que determina esas cosas. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo van desarrollándose las cosas. Cómo Dios fue colocando primero apóstoles, después ancianos, después obispos, diáconos, y una estructura que es clara en el Nuevo Testamento, pero que dista de lo que es el contexto de cada congregación cristiana evangélica hoy en día. Y hay temor y hay lucha de pronto de confrontarse con esas verdades, y mucho más de asumir los cambios. Sin embargo, como estamos diciendo, pues es el Nuevo Testamento el que determina esas cosas, y nosotros, si seguimos el Nuevo Testamento y si seguimos lo que Dios está diciendo, pues no hay que luchar por esas cosas, sino asumir de manera valiente lo que dice las Escrituras con respecto a lo que es iglesia. Y en ese contexto de lo que estamos refiriendo, porque vamos a seguir haciendo este mismo comentario una y otra vez, para ir acomodándonos a la información que estamos desarrollando, que estamos resaltando en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir aún dándonos cuenta de los procesos que Dios está haciendo con cada uno en particular, lo que Él está haciendo a nivel general, y cómo nosotros pudiéramos interiorizar o hacer parte de ese proyecto, ese plan que Dios tiene registrado en el Nuevo Testamento de lo que es iglesia, aparte de lo que nosotros tenemos organizado. Una cosa es lo que nosotros tenemos organizado como iglesia, y otra cosa es lo que Dios tiene organizado. Hay un texto muy clave y fundamental en el Nuevo Testamento que dice que la iglesia recibe crecimiento según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. Cuando lo hacemos aquí participan 3 o 4 personas nada más. Del resto no hay participación, porque no todo el mundo enseña, no todo el mundo dirige. Pero la Biblia habla de la función propia de cada uno.
Es decir, que cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero la estructura que tenemos nosotros montada, eso no se puede ver. Porque la única manera que eso se evidencia es como está dicho allá. Entonces allá vamos a decir que debemos visitarnos los unos a los otros, que debemos estar pendientes de los enfermos, que debemos estar pendientes de las viudas, que debemos estar pendientes de los huérfanos, que debemos levantar al débil, que debemos socorrer. Y eso es la estructura del Nuevo Testamento. Pero la que tenemos nosotros no va por ahí. Y debemos, otra vez, como estoy diciendo, insistir y que cada uno de nosotros vayamos asumiendo compromiso ante la verdad bíblica. Eso uno humanamente, aún en la estructura de iglesia que tenemos, hasta uno como pastor, entre comillas, puede imponer esas cosas, pero eso también va lejos de las escrituras, porque es una decisión que debe tomar cada creyente, y uno estimula a la gente a que lo haga. Lastimosamente la gente siempre quiere que haya un pastor que sea así duro y que diga, y que imponga y que obligue a la gente. Eso va lejos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eso no dice en ninguna parte, pero a la gente le gusta así porque esa es la estructura que hay de iglesia, y es complicado, y aún a uno para uno también, porque a uno le gusta mandar y a uno le gusta obligar a la gente y que la gente esté bajo ese tipo de temor y jerarquía que va en contra de Dios. Y es una lucha abandonar eso, es una lucha, y más cuando uno, después de tanto tiempo estar ahí disfrutando de esas mieles, pero tiene uno que irse ajustando siempre. Lo más honesto es que lo que dice la Biblia, me duele esto, pero eso es lo que está diciendo, eso va contra mí, eso es lo que está diciendo. Y la idea es ajustarse a eso. Bien, en todo ese contexto, en el libro de los Hechos, el Señor mandó al autor humano, a Lucas, quien era un médico y quien era un historiador, que recogiera informe, que hiciera entrevistas, que hablara con muchas de las personas que estuvieron con el Señor Jesucristo y que fueran tomando nota de todo lo que se iba desarrollando en las sinagogas, donde iba Pablo, donde iban los otros creyentes, para que él registrara de manera puntual lo que está registrado. El domingo pasado comenzamos diciendo que hay en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, unas 3 conversiones muy puntuales, muy importantes, que son resaltadas ahí, que están en el capítulo 8, 9 y 10. La conversión de la conversión del etíope, la conversión de Saulo aquí en el capítulo 9 y la conversión de Cornelio en el capítulo 10. Y eso indica que Dios está dando un énfasis particular de ese trabajo que Él está haciendo para que todas las personas lleguen a sus pies, y de la metodología que Él usa para que aquellas personas conozcan de Él. Ahí en esa información uno puede ver que Dios está hablando de diferentes tipos de personas en diferentes contextos socioculturales, en diferentes contextos religiosos. Aquí, por ejemplo, estamos en el capítulo 9 frente a Pablo, quien es identificado, conocido como un judío de eso bien recalcitrante, ¿qué es? Y él es muy celoso. Él es conocido como un rabino y que fue instruido por uno de los rabinos más potentes en su momento. Y eso para identificar que cuando Dios va a llegar, no importa cuál sea la posición religiosa o sociocultural, no importa, Él va a hacer un trabajo, y que todos los que llegan a estar un nivel que pues de pronto entre la cultura, bueno, aquí está que es un rabino, pero está aquí otro que es, está uno que es rey y hay otro que no. Cuando llegan a Cristo, llegan a un nivel. ¿Qué es lo que evidencia el Nuevo Testamento? Que esas personas, cuando fueron convencidos de eso, desapareció aún los niveles en la parte cultural. Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo. Él dice que yo todo lo que tenía ahora lo tengo como basura. Y así ustedes van a ver muchas cosas. Bueno, eso
evidencia del Nuevo Testamento, pero aún a veces en las prácticas entre nosotros mismos hasta tenemos un tipo de jerarquía que la Biblia no muestra, pero que la misma gente a veces quiera que estén ahí, porque eso es lo que mantiene cierto tipo de cosas, pero eso mantiene lo que hemos creado nosotros, no mantiene lo que Dios creó. Y así de pronto a usted le gusta eso, vamos a gustarnos lo que a Dios le gusta. Y es la idea. Con alguien yo decía, bueno, es posible que yo muera, se entiende en esto, pero es lo que Dios está diciendo. Es posible que yo me muera y nunca la gente camine por ahí, pero es lo que Dios está diciendo. A lo menos yo no debo desviarme de lo que está ahí establecido, de lo que Dios está presentando. Así nadie camine por ahí. Yo debo permanecer firme en eso, porque esa es la verdad bíblica. Entonces, en ese sentido, para terminar la introducción, que no es introducción, Dios está presentando 3 modelos de conversión en personas, en las cuales Él usa diferentes personas. Usó a uno que era apóstol, después usó a otro, en este caso a Ananías, que no se dice nada de Ananías, sino que él fue el que fue a buscar a Pablo, no se dice más nada de Ananías. Usó a otro que estaba allá, a Felipe, que era uno de los 7 que fueron escogidos para administrar las cosas de las viudas. En otros contextos ustedes lo van a ver Dios usando, porque es la misma cosa, no importa. No importa el título que usted tenga, si usted es hijo de Dios, usted es un canal de Dios para hacer que otros puedan conocer desde su palabra. Y eso es lo que se está evidenciando allá. La otra cosa, y vamos a de pronto hasta llegar hasta el versículo 9 hoy, es que aquí se presenta la conversión del apóstol Pablo, una de las personas más relevantes, para no decir importante, la persona más relevante en el Nuevo Testamento. Él escribió, que se dice así, 13 cartas. Se dice que la carta de los Hebreos, también algunos dicen que es de 13, 14 cartas, pero digamos 13 cartas. Un gran porcentaje del Nuevo Testamento. La mayor parte de la doctrina de la iglesia evangélica en cualquier parte está cimentada en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él relata mucho de su condición pasada y porque él tiene una orientación firme en su momento después de llegar a los pies del Señor. Él habla de que él siempre fue así. Él dice que él desde su juventud y su niñez fue así celoso y pasó a ser parte de la iglesia y fue celoso, pero ya con una claridad, con una visión diferente, con un conocimiento diferente. Porque antes fue de esa manera, y por eso es que él va a decir en alguna parte que él siempre obró con limpia conciencia. O sea, yo estoy convencido de esta verdad, y si esto es así, bueno, yo tengo que abandonar. ¿Por qué abandonar el todo? No, porque lo que me está diciendo aquí me dice que ya soy basura. Entonces, si yo me agarro ya, no puedo estar agarrado de las dos cosas. Si esa es mi convicción, yo voy a morir en esa convicción. Y ahí lo vamos a ver de esa manera. Entonces, ¿por qué es tan relevante la información que se da aquí de Saulo, que es Pablo, como lo vamos a ver más adelante también? Y quiero que nosotros aprendamos algunos detalles de la información que está suministrada aquí. Quiero que a nivel particular, personal, nosotros podamos salir de aquí con algún tipo de orientación como la que tenía el apóstol Pablo. A nivel general, en este capítulo, perdón, voy a levantar los versículos 1 al 19, aquí se habla, hay 2 cosas generales que están relacionadas con el tratamiento de Dios con Saulo. Uno, el tratamiento de él directo, y lo otro, el tratamiento de Dios con Saulo a través de un intermediario, en ese caso Ananías. Y comenzando desde ahí, cuando Dios está haciendo su trabajo de convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio para hacerlos parte de su iglesia, Él está haciendo esa obra en el corazón de las personas, pero al mismo tiempo está llevando a que otros le den testimonio o le hablen del evangelio a esas personas.
Eso es lo que se evidencia ahí y en muchas partes. Es más, hay una parte que dice ahí que ellos iban predicando y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que habrían de ser salvos, porque ese es un trabajo en conjunto. Ese es un trabajo en conjunto, pero que ese trabajo en conjunto es iniciado por Dios mismo. Él comienza a hacer a la obra. Entonces, en los contextos se va a evidenciar siempre que los que son creyentes van a dar testimonio, van a dar fe. Y que Dios está abriendo el corazón o cerrando el corazón, porque Él hace las dos cosas. O Él abre o cierra el corazón. Eso también es claro en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Pero aquí nosotros debemos aprender esas cosas, y de manera resumida, lo que quiero que tengan en mente es que la persona que ha nacido de nuevo es una persona que está convencida de que debe tener una vida recta delante de Dios para dar testimonio en cuanto a otros. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. En cualquier parte podía estar frente a un rey, podía estar frente a un soldado, podía estar frente a algunos que lo iban a apedrear. Él no cambió su posición. Lo que uno suele hacer, a veces uno quiere identificarse como creyente en ciertos lugares porque no quiere, porque como esa gente piensa hablando del evangélico, entonces no quiero que sepa que yo soy evangélico. Cuando es así, usted más bien debe identificarse de una vez. Ahí es donde más se debe uno identificar. Oye, aquí la gente no gusta el evangélico, bueno, yo les voy a decir que yo soy uno para que sepan de una vez. Es lo que uno debería hacer. Sin embargo, como uno no tiene la estructura del Nuevo Testamento de iglesia, entonces uno no asume lo que ellos asumieron. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es otro montaje. Y como iglesias nos cuesta identificarnos en la estructura que tenemos. Si pero no tuviéramos la estructura del Nuevo Testamento, haríamos lo que ellos hicieron. Así me desprecian. Miren que acabamos de cantar un himno ahí que tiene una historia muy maravillosa, y a veces la gente canta esa historia, pero al mismo tiempo no están dispuestos a vivirla. Yo siempre lucho con esas cosas. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No termino de decir eso cuando ya uno está. Yo lucho con eso en el sentido de que uno expresa cosas que son historias bonitas, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No diga que es una historia muy bonita, dile eso. Porque ese es el sentido de todo esto. No hay otro sentido. Vamos al texto. Aquí estaba diciendo que hay dos cosas generales. Uno, que es el tratamiento de Dios de manera directa con el apóstol Pablo, y el otro es un tratamiento indirecto que lo hace a través de Ananías. Pero aquí lo que primero vemos, en el tratamiento que él hace directamente, sin intermediario, se presenta primero en los dos primeros versículos lo que es el propósito que Pablo tiene. Pablo tiene un propósito y él lo tiene bien claro. Ahí se dice que él vino al sumo sacerdote. ¿Y por qué vino al sumo sacerdote? Porque él todavía estaba respirando, y usa dos términos ahí: amenaza y muerte. Eso es lo que está diciendo en el capítulo 8, que él estaba haciendo y asolaba la iglesia. Y aquí el que viene relatando la historia, él dice: yo voy a retomar a Pablo, porque ya habló de otro tema y retoma a Pablo. Es como si estuviera narrando la historia a alguien. Y bueno, terminando aquí con el etíope, el tipo al final se fue para allá, para África. Pero Saulo, él todavía estaba respirando. Y eso, la idea de ese término, es como los toros que están en la arena, que están así. Eso, lo que respira es el ambiente de fervor, de excitación que hay, que lo estimula a buscar dónde está el objetivo para hacer algo, para atacarlo, para proceder. En el contexto, la idea es que lo que él respiraba eran ambientes de estar acusando y viendo: cuidado ustedes esto, porque eso es lo que es amenaza, cuidado, se van a meter en esto, porque eso no está bien. O iba y atacaba. Eso era lo que él vivía. La idea de eso, respirar, de que eso era lo que él vivía. Su pan diario era eso. Ahora, el contexto de todo eso
Lo que evidencia y que Dios está revelando es que la iglesia, en cualquier contexto donde esté, va a tener persecución o va a tener contradicción o contradictores. Eso siempre va a estar. Eso el Señor Jesucristo lo anticipó. Él le dijo a sus discípulos: mire, si contra mí han hecho esto, contra ustedes la cosa va a ser más recia. Y Él le dice: en el mundo van a tener aflicción. Y la razón es porque ustedes se identifican. ¿Y qué era lo que las demás personas, los que estaban atacando, le decían? No, niegue eso, o sea, no se identifique. ¿Y qué es lo que uno hace siempre para evitarse choque y molestia? A veces uno, incomodidad. No, mejor no me presento como creyente para evitar cierto tipo de cosas. Y es posible que en algunos contextos está bien hacerlo, pero es posible que en otro contexto sea una especie de negación. Es posible que en realidad yo no quiero identificarme con él, que en realidad yo no estoy convencido de eso. Pero aquí en la iglesia está en ese contexto. Y él dice que, se dice allí que el apóstol Pablo, él estaba como un perseguidor recio. Él está persiguiendo porque él está convencido que esas personas que eran judíos y que estaban de pronto participando en la sinagoga, pero estaban metiendo la idea de que sí, que este es el Mesías, sí, este resucitó, y los otros, no podemos tener personas aquí en la sinagoga que estén proclamando esto, porque esto no es así. Y él era uno de esos que estaba atacando a esas personas para que no estuvieran participando, porque más adelante por eso dice que pidió carta para la sinagoga, porque había muchos cristianos que ellos seguían reuniéndose en la sinagoga, pero ellos estaban compartiendo y hablando era de lo nuevo que habían recibido. Entonces de ahí que él pide las cartas para que si había personas que están haciendo entre ellos, amenazarlos lo que estaban haciendo, que dejaban de hacerlo, o matar a los que lo estaban haciendo abiertamente y no querían apartarse de esa orientación. Y ahí lo que está en juego es que la convicción que el que es creyente tiene, usted siempre va a estar puesto a prueba, si en realidad, para que muestre si en realidad es creyente o no es creyente, en cualquier contexto. Por eso yo no tengo que negar, sino evidenciarme como lo que soy, en mi palabra, en mis palabras, mis pensamientos, mis obras, que la gente vea. Es más, la gente debería identificarme enseguida como lo que soy. Eso es lo que debería pasar. No dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Eso es lo más normal. Dice el mismo Señor Jesucristo: no se prende una luz y se mete debajo de la cama, no, eso se pone más bien allá para que la gente sepa: oye, aquí hay una luz. No se esconde. La otra cosa que dice ahí, que él pidió carta para la sinagoga, como estoy diciendo, porque ahí, en la sinagoga, es donde ellos tienen el desbarajuste, porque se le está yendo la gente. Y el propósito, si va a encontrar hombres o mujeres, que dice ahí, de este camino. Eso ahí es fundamental. Estamos en el contexto de una sinagoga, donde hay algunos que van creyendo en el Señor Jesucristo, pero sin embargo todavía se reúnen en sinagogas, en la sinagoga, y aquí en Damasco más, porque allá en Jerusalén se reunían en una sección del templo. Pero aquí, en las sinagogas, están estos que están creyendo, y ellos van a tener una manera de vida. Cuando dice ahí, este camino es una conducta, un comportamiento diferente a la que tienen los judíos, y que está ajustada ahorita a lo que Cristo había dicho, que Él vino, que Él viene y que va a volver otra vez para hacer esto y esto otro. Y ellos están comenzando a manejar esa información y a conducirse de esa manera, de tal manera que ellos están en expectativa: en cualquier momento van a regresar, porque Él dijo que voy a regresar, me los voy a llevar otra vez. Y asumieron una manera de vida, una conducta, que por eso lo identifican los del camino. O sea, el camino es una manera de vivir. Esa es la misma estructura hoy en día. El Evangelio es un camino. ¿Y ese camino cuál es? El camino del Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el contexto, por eso uno se identifica: ¿cristiano qué es?
Aquel que es seguidor de Cristo. Y si es seguidor de Cristo, está siguiendo el camino de Cristo. ¿Y cuál es el camino de Cristo? Pues la conducta, la vida de Cristo. Y va a ser señalado por eso. Bienaventurado soy cuando por mi nombre digan esto y esto otro. Bueno, pero aquí es evidente que el apóstol Pablo, él está persiguiendo. Es evidente que los creyentes tienen una conducta particular que lo identifican como hijo de Dios. Y es evidente que esas personas allá ya lo identificaban, ya lo reconocían. Ellos no se escondían, ellos no estaban, sino que se proclamaban como tal. Y de ahí que Pablo comenzó a buscarlo para ver dónde estaban y sobre todo para evitar que estuviesen haciendo todo el daño que estaban haciendo al interior de del grupo judío y sobre todo en las sinagogas. Pero eso es el contexto de los primeros dos versículos. El apóstol Pablo está en esa mentalidad. Cuando ustedes ven en el versículo 3, ahí aparece esto, más yendo por el camino, porque esas son las actividades en que viene el apóstol Pablo. Miren la palabra que viene ahora, ¿cuál es? Aconteció. Esa palabra aconteció está relacionada con el plan de Dios. Cuando nosotros hablamos del plan de Dios, es que todo lo que pasa es porque está en el plan de Dios. ¿Qué aconteció ahí? Que está en el plan de Dios. ¿Qué era lo que tenía Pablo en mente? No, yo voy a buscar carne, voy a hacer esto y esto otro. Pero ¿qué se iba a dar a cabo? ¿Qué se iba a llevar a cabo? Lo que estaba en el plan de Dios. Esto es lo que yo tengo en mente, pero aconteció esto. Lo que nosotros diseñamos, nosotros organizamos, planificamos. No, yo hice esto, estoy por esto, voy a hacer tal cosa. No, pero me encontré allá con un palo, tal cosa. Bueno, eso aconteció, eso es lo que Dios tenía ahí. Lo que pasa es que tú no quieres ajustarte a que Dios tiene un plan y tú ves eso ahí como una molestia para ti. Sin embargo, eso está en el plan de Dios y encaja de una manera perfecta, pero como tú vas lejos del plan de Dios, pues eso es un estorbo. Porque uno no está conectado con Dios. Cuando uno está conectado con Dios, cualquier cosa que pasa no es un estorbo. Dios tiene un plan con eso que está pasando y el asunto es cómo me ajusto yo, porque eso está ahí. Porque eso no fue algo que se le metió a él en el camino y yo tenía otra cosa mejor para mí, pero el diablo le metió eso en el camino y entonces, no. Son cosas que él tiene planificadas. Yendo por el camino, va a cumplir su cometido. Aquí dice, aconteció. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. De aquí en adelante ya va a comenzar a evidenciar el encuentro que Cristo tiene con él. Estamos diciendo que eso es un encuentro directo. Él no está usando intermediario ahí. Él llegó directamente a confrontar al apóstol Pablo, pero a Pablo o a Saulo en ese momento. Y en todo lo que se está dando, lo que uno ve es que no hay nada fuera del plan que Dios tiene. Cualquier cosa, evento ahí que no encaja para uno, que es incómodo para uno, tiene un objetivo en lo que Dios tiene. Lo que yo no logro entender en mi vida ahorita, en la mente de Dios eso encaja. El asunto es que yo estoy llamado es a estar conectado con Dios para ver de qué manera encaja esto. Porque si todo me ayuda bien, a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados, yo tengo que estar ajustado con ese propósito para entender de qué manera esto ayuda para bien. Pero si yo tengo otro plan alterno, me voy a encontrar con esto. Aconteció. Yo tenía este plan, pero aconteció fue esto. Y siempre va a ser así. Aquí viene la manifestación. ¿Qué se dice aquí en este contexto? Que Cristo, un resplandor de luz del cielo. Eso fue con más adelante en otros textos que leímos el domingo pasado, se dice que él tuvo un encuentro, que él lo vio, pero aquí no se dan esos detalles. Pero sigamos. Cayendo en tierra. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí comienza este diálogo. Y en este diálogo que hay aquí del Señor Jesucristo con Saulo,
Lo interesante aquí es que el diálogo lo comienza, el encuentro todo lo comienza el Señor Jesucristo. El diálogo lo comienza el Señor Jesucristo. El diálogo está basado en preguntas. Cristo hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Y Pablo va después a hacer dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? El diálogo está relacionado, basado en preguntas, tanto Cristo como Saulo. En ese diálogo, ahí es algo que comienza Cristo, es algo que evidencia que Cristo conoce quién es Pablo, qué es lo que está haciendo Pablo, qué está pasando con Pablo. En ese diálogo se evidencia que Pablo ignora quién es Cristo. En ese momento no tiene claridad de las cosas, de quién es Cristo. Y en ese diálogo lo que se hace es un convencimiento. Y se le da respuesta a las preguntas, tanto la pregunta que hace Cristo como la pregunta que hace Pablo. Las dos preguntas que hace el apóstol Pablo. Sin embargo, las respuestas que se enfatizan son las respuestas que se hacen con respecto al apóstol Pablo. Pablo llega a un convencimiento ahí de todos los detalles, y ahorita no vamos a entrar en eso, pero ahí el apóstol Pablo, él llegó a entender quién era Cristo, y lo llegó a entender con claridad. Ahí el apóstol Pablo llegó a asumir una actitud de entrega y de reconocimiento de aquello que él está abrazando. Eso es evidente en todo el Nuevo Testamento, porque él en ningún momento él decae, él se mantiene firme. Pero aquí sigamos con lo que dice el texto. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y viene esta frase aquí: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que indica aquí, y bueno, explicamos primero ahí, cosas contra el aguijón, cosas que es patadas. En el contexto de esa época, había una especie de, el aguijón era como un palo, había de varias clases, un palo largo que en la punta tenía una puya bien filosa. Eso lo usaban en algunos contextos para entrenar a los animales, las bestias. Podían ser los que estaban para transporte, para tirar de pronto de una carreta, o para los que estaban para jalar el arado. De todas maneras, en el contexto donde los aguijones eran usados mayormente cuando estaban adiestrando a ciertos animales jóvenes para que él se condujera por donde debería ir lo más derecho posible. Entonces lo aguijoneaban de un lado para que cogiera el camino, o del otro para que cogiera el camino. Cuando éste sentía el aguijón que lo puyaba, él tiraba las patadas. En el contexto de los arados, como que al arado la parte de adelante le ponían otros aguijones. Cuando él pateaba, le pegaba a las otras puyas que estaban ahí, y entonces eso le hacía doler más hasta que él dejaba de patear. Y la idea en el principio es que alguien debe escoger una dirección, pero él en su terquedad no quiere coger por ahí. El apóstol Pablo, aquí cuando Cristo le dice: tú las cosas te dar cosas contra el aguijón, es porque ya él ha visto cosas del Señor Jesucristo. Ya él había visto y había escuchado cosas del Señor Jesucristo, y estaba viendo que las cosas sí eran verdad, y estaba persiguiéndolo en una parte y otra a sus discípulos. Y aquí el Señor Jesucristo ya al final dice: tú has venido haciendo esto y esto otro, pero eso es contraproducente para ti. Así como esos animales se les aguijonea para que cojan un rumbo particular, pero que si ellos insisten a no pasar por ahí, van a tener más dolor. El resistirse le produce más dolor. Eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Él intentaba apagar, eso es como intentar apagar una llama, y cada vez que hacía algo para apagar, lo que hacía era expandirse.
porque cuando él comenzó a atacar, la gente se esparció y entonces eso se extendió más. Entonces, en vez de detener esto, lo que estás es haciendo que se propague más. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Todo lo que tú pretendes hacer para tu satisfacción, lo que te está trayendo es dolor y molestia. Y por eso era que cada día él iba respirando más amenaza y muerte, porque mientras más atacaba, estas cosas más se difundían. En el contexto de la vida de Pablo, ustedes van a ver que él es enfrentado con muchas cosas, hasta que al final Cristo lo confronta a él directamente. Si nosotros pasamos una ojeada solamente, recuerden que cuando se mató a Esteban, dice que él estaba ahí, bien, y aprobando la cosa y atendiendo todos los detalles. Pero la cosa continúa y él está siendo expuesto a lo que Dios tiene. Lo que dice después, versículo 9: temblando y temeroso, digo. Ya aquí ya comienza él a entender las cosas. Y es interesante los términos que se usan aquí. Temblando y temeroso. Cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento, hay algunas evidencias de las personas que nacen de nuevo, que no es como la gente que hoy, y uno puede decir que no sea lo que la gente siente una paz o siente unas emociones bien fascinantes. Allá esta gente terminaba temblando frente a Dios. La conversión era una cuestión de, oye, hoy en día, y como estoy diciendo, no quiere decir que la gente no pueda estar sintiendo eso hoy, pero en contexto del registro bíblico se habla de una confrontación. Y dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es interesante que en la pregunta él dice, ¿qué quieres que yo? Usa ahí, personaliza la pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí es donde viene después la respuesta. Bueno, lo que vienes haciendo allá con tanto ánimo, ahorita va a hacer esto con el mismo ánimo. Después el apóstol Pablo va a decir, cuando él escribe a los romanos, que debemos poner a disposición nuestros miembros, así como pusimos nuestros miembros para perseguir, para servir a la injusticia, ahorita debemos poner nuestros miembros para servir a la justicia. Y así como él fue recio perseguidor, aquí él fue recio haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y es la mentalidad. Yo siempre pienso que cuando uno está en su impiedad, uno se trasnocha, uno hace una cantidad de cosas. Cuando está en el Señor, uno está tan dispuesto a trasnocharse, a gastar tiempo. Y uno debería, así como sirvió en la maldad y que uno se trasnochaba, que uno se agotaba haciendo cosas, en el Señor con más razón. Y nuestra manera de actuar debe evidenciar eso. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí le van a dar algunos detalles, y no vamos a entrar en esos detalles ahora. Los hombres, y aquí comienza lo que pasó con los hombres que estaban al lado de él. No se da mucha información de ellos tampoco. Los hombres que iban con Saulo, dice que se pararon atónitos. Bueno, de Pablo dice que cayó a tierra. Esto parece que estaban en tierra, pues dice que se pararon. El término indica que se pararon de estar. Los textos no hablan de si lo tumbó de una carroza, de un caballo, o se iban a pie. Algunos suponen que de pronto iban a caballo, porque como él, teniendo la posición que tenía y tenía capacidad para de pronto ir en una carreta o ir en caballo. Independientemente de eso, la reacción inicial de estas personas es que caen al suelo. Estas personas aquí, cuando se habla de los hombres, dice que están atónitos, porque el asunto en esos momentos no es tanto con ellos. Sin embargo, se deja información que da claridad de que el énfasis de Dios aquí es con el apóstol Pablo. Ellos oyen la voz, pero no ven a nadie. Entonces, Saulo se levantó de tierra. Dice que él abre los ojos, pero no ve a nadie. ¿Y qué es lo que hacen entonces?
Ahí lo llevan, lo meten en Damasco y dice que él estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Miren el proceso que hay de una persona que es convencida de sus pecados, de una persona que está, aquí comienza a darse las evidencias de pronto del apóstol Pablo, con todo el carácter de lo que él era, con todo lo que él hacía en contra del Señor Jesucristo y de sus discípulos. Aquí comienzan a evidenciarse unas cosas que no son tan comunes en el contexto de hoy en día, en las personas que van naciendo de nuevo, no son tan comunes. Sin embargo, lo que se dio con el Señor, con el apóstol Pablo, o lo que se dio con Saulo, tiene una relevancia a razón de la posición que él tenía, a razón de la religión que él profesaba y a razón de lo que él venía haciendo. Es más adelante, cuando vamos a ver, él es una persona que una de las cosas que más va a resaltar es esto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y cómo se dio un cambio de manera drástica en todos los contextos de él. Ahí cambió completamente todo. Todo es todo. Y después lo vamos a estar mirando. Porque siempre hay orientación en el contexto de uno. Que uno siempre está diciendo, no, yo soy así. En ciertas cosas. Cuando Dios lo cambia a uno, nueva criatura es. Y uno no tiene que estarse escudando en ciertas cosas que son en la carne gratas para uno. Lo que tiene uno es que confesar, yo tengo esta debilidad, o me gusta esta clase de pecado. Es lo más honesto que uno pudiera decir, pero no decir que yo soy así, porque si es así indica que Dios no, como si no lo hubiera cambiado. Entonces hay que revisar por otro lado entonces qué es lo que está pasando. Para el próximo domingo, si Dios así lo permite, vamos a entrar ya para concluir la historia de la conversión de Pablo, el proceso que Dios está haciendo a través de las personas. Y una de las cosas que quiero que tengamos en mente, como estaba diciendo al principio, es que Dios está llamando y Él está haciendo una obra salvífica en lo cual nosotros podemos intervenir de alguna manera. Nosotros no sabemos cómo vamos a intervenir. Sin embargo, en cualquier contexto donde nosotros estamos, las personas que no conocen del Evangelio, lo primero y lo mínimo que ellos deben ver, que hay una persona que tiene una conducta cristiana. Es posible que no vaya a escuchar de mi boca que soy creyente, pero a lo menos debe identificarme, debe intuir. Y eso es lo que la gente hace. Y nosotros debemos estar dispuestos, así como más adelante vamos a ver que eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Termino diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo, quien era Saulo al inicio, él más adelante en cada una de sus cartas, él va a hablar más de las cosas difíciles que él vivió por razón del Evangelio, que ustedes no lo van a ver de pronto dando testimonio de que se convirtieron tanto en tal parte, que hubo tal cosa. No, él siempre estaba resaltando que por causa del Evangelio pasé por esto y esto otro, pero en ningún momento me detuve de hacer lo que tenía que hacer. Y ay de mí si yo no predico el Evangelio, era lo que él decía. Y quiera Dios que nosotros podamos entender que la conversión nuestra, ese es un proceso que Dios ha hecho para que nosotros podamos evidenciar que en realidad somos santos y que las palabras que nosotros vamos a expresar deben ser la razón de que hay en realidad una vida nueva en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y reconocemos, Señor, que estamos incapacitados humanamente para entenderlo. Dios, estamos limitados para poder tener la claridad de nuestra mente de lo que es tu palabra.
pero también podemos reconocer que lo que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo, y tú dices en tu palabra que Él es nuestro Maestro. Por eso rogamos que nos des una disposición, una inclinación a estar bajo el control del Espíritu Santo para poder entenderte, entender tu palabra, y estar, Señor, bajo ese control del Espíritu Santo para experimentar lo que tú nos estás enseñando. Reconocemos nuestros límites, pero reconocemos también el poder tuyo en nosotros que sobrepasa cualquier límite humano. Glorifícate en nosotros, Señor, en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, así como lo hiciste con el apóstol Pablo, al sacarlo del lugar donde estaba para ponerlo como lo que hoy es uno de los baluartes dentro de tu iglesia, para que nosotros podamos tener modelos de lo que es vida cristiana a pesar de nosotros. Te pido esto, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.